Y entonces no es posible decir que somos guiados por el Espíritu Santo y pensar que podemos vivir como queremos. Y podemos caminar como queremos, podemos andar como queremos. Si somos guiados por el Espíritu Santo, entonces hay una nueva naturaleza, hay un nuevo hombre. Si habéis resucitado con Cristo, dice, buscad las cosas de arriba y no las de abajo. Buscar las cosas de arriba, en primer lugar, es cuando te levantes en la mañana. Primeramente, dale un tiempo al Señor, dedícale un tiempo al Señor. Aunque digas, bueno, estoy que me voy tarde al trabajo, me desperté tarde, o tengo 2 turnos de trabajo y no me alcanza el tiempo. Pero ciertamente hay tiempo para otras cuestiones que son más superficiales. Pero no hay tiempo para orar un momento al Señor. Eso es poner la mira en las cosas de abajo, en los placeres. Voy a divertirme un rato, voy a divertirme un momento, pero no sacamos tiempo para estar en su presencia, para correr a sus brazos. Y la razón por la cual muchos cristianos son engañados en diversas doctrinas, en diversas formas, son porque muchos cristianos no han aprendido a leer la palabra de Dios. No han aprendido a estar cerca de la palabra de Dios, y por eso a todo dicen amén. Bueno, gloria a Dios, sí, amén a todo, sin tener discernimiento lo que verdaderamente dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice, mi pueblo perece porque le falta conocimiento. ¿Qué conocimiento? Conocimiento de la palabra de Dios. Muchos quieren recibir al Espíritu Santo y que el Espíritu Santo haga todo por ellos. O muchos quieren solamente la parte emocional. Dicen, bueno, solamente quiero que me toque el Espíritu Santo y quiero sacudirme y quiero tumbarme al piso. Pero después, ¿qué viene? ¿Acaso después cambiaste? ¿Acaso después tu vida fue transformada? ¿Acaso después de eso saliste y fuiste una nueva mujer? ¿O es que volviste después de supuestamente hablar lenguas frente a los demás y es todo eso? Volviste a hacer lo que antes hacías sin conocer al Señor. Es que como viniste, así te regresaste y de nada sirve todo eso. Son gestos simplemente vacíos que no llevan nada. Pero la fe, dice la Escritura, es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, tan simple y sencillo como eso. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Lo único que nos va a infundir fe cada día, aún en las situaciones más adversas, es conocer la palabra de Dios, es correr a sus brazos, es correr a su presencia todos los días, independientemente de lo que nos esté ocurriendo en el día. Correr a su presencia, correr a sus brazos, porque solo Él nos da una verdadera vida y una verdadera libertad. Pero eso parece que cuesta demasiado. Porque aparentemente los cristianos estábamos muy mal enfocados. Y con esto me refiero que solamente estamos puestos en una cuestión terrenal nada más. Muchos dirían, bueno, es que yo quiero nada más que Dios me dé esto, Dios me dé lo otro. Y cientos de personas se han acercado al Señor diciendo solamente quiero que Dios me sane, pero fueron sanados y después jamás volvieron a una casa de oración hasta el día que se murieron. Y lo más triste de todo eso fue que su cuerpo fue sanado por un tiempo, pero después su alma se perdió para siempre. A través de esa sanidad tuvo la oportunidad de entregar a Jesús su vida y cambiar su vida para siempre, pero no lo hizo así. Vio una cuestión terrenal nada más. Por eso el Señor nos llama y nos dice en esta noche: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba y no las de abajo. Hay ocasiones en las que parece que simplemente quisiéramos la bendición terrenal y no quisiéramos saber nada de aquel que bendice. Simplemente quisiéramos que Dios nos dé estabilidad económica, estabilidad en la familia, que el Señor nos resuelva problemas de salud, como si fuera una franquicia que te hubieras comprado. Dios, quiero que me sanes, Dios, quiero que hagas esto por mi familia, quiero que hagas esto por mis hijos, quiero que hagas esto. Una serie de exigencias que le hacemos al Señor, pero cuando nos toca a nosotros cambiar de actitud, ser personas diferentes, no lo hacemos y simplemente no nos interesa.
Y es allí donde muchas personas, cuando son seducidas por este pensamiento que a Dios no le importa que tú peques, cuando son seducidas por este pensamiento que a Dios no le importa cuántas veces peques, muchos llegan a cometer errores muy graves, porque el pecado es así. Escuche esto y de pronto, si va a prestar atención a algo completamente del mensaje, preste atención a esto. El pecado es como una pequeña enfermedad que entra en nuestra vida sigilosamente. El pecado, antes de ser un pecado consumado, primero es un pensamiento suelto allí. Un pensamiento suelto que va aflorando poco a poco, que va desgastando tu vida espiritual poco a poco. Un pensamiento que va aumentando poco a poco en sí, como un virus cuando entra a un cuerpo humano. En primer lugar, el virus no entra con grandes pompas diciendo, bueno, rapidito te enfermaste. No es así. Cuando el virus entra sigilosamente, pero poco a poco va desarrollándose, va haciéndose más fuerte, va dañando el sistema inmunológico. Entonces va poco a poco quebrantando. Así es el virus que entra al cuerpo. Parecido a eso es el pecado que entra en la vida. Primero es un pensamiento y después está rondando por ahí. Cada vez más te vas alejando de Dios y cada vez más el pecado va venciendo. Y cuanto más te alejas de Dios, más el pecado vence. Llega momentos en los cuales hay personas, hay cristianos que han cometido pecados terribles, pero realmente terribles. Pecados que serían impensables. Llegaron a ese punto habiendo conocido la gracia del Señor. Y después, como estaban habituados al pecado, estaban habituados a justificar su propio pecado, diciendo, bueno, es que si el otro también peca, yo también peco porque soy débil y no le importa tanto a Dios. Poco a poco su conciencia fue cauterizada. Su conciencia cada vez más se hizo, ya no se hizo veloz para detectar todo lo malo. Al contrario, se adormeció la conciencia. Y ahora lo que antes le parecía muy grave ya no le parece tan grave. Antes lo que le parecía un poco grave, ahora le parece algo normal. Y poco a poco la mente va cauterizándose y lo que antes te parecía un terrible pecado, dices, bueno, es que si David pecó, yo, siempre hombre, si David pecó, también le falló a Dios y entonces yo menos que David soy. Y por lo cual yo sé que Dios me entiende, también sabe mi debilidad. Y de antes rechazar al pecado, poco a poco empieza a aceptar el pecado. Así es el proceso de endurecimiento del corazón del hombre. En primer lugar, antes le parecían las cosas malas, decían esto es malo, esto es malo, esto es malo. Pero después, cuando ya llega, empieza su mente a entenebrecerse, ya dice, ya su corazón empieza ya a ser un corazón que empieza a justificar las cosas. Empieza a justificar, le parece normal primero. Antes le parecía mal, ahora le parece normal. Y después de normal, para sentirse un poco mejor, después empieza a justificar las cosas. Bueno, es que yo soy débil también. Yo no me creo perfecto, por eso no juzgo a nadie. Yo no me creo mejor que otros, por eso yo no importa que yo veo a mi hermano en pecado, solamente oro nada más. Este es el error que muchas personas a veces no sabe uno si que te haga gracia o enojarte con ese celo del Señor, como decía nuestro Señor. El celo de tu casa me consume. Dice que cuando el Señor llegó al templo, dice que habían convertido el templo en una zona de comercio y estaba lleno de cosas, habían convertido en un lugar. ¿Sabe por qué se enojó tanto el Señor cuando llegó al templo y habían hecho una casa de mercaderes? Porque en vez de ser un lugar de adoración donde cualquiera podía entrar, habían convertido un lugar donde las personas que tenían dinero, que podían comerciar como quisieran. Eso le enojó más al Señor. Saber que en la casa del Señor habían convertido en una casa de ladrones, que estaban vendiendo lo que era santo, que estaban comerciando con lo que era santo. Es como que alguien te diga, mira, te voy a orar. ¿Quieres ser sano? Sí. Dame $100.
Ya, eso es el comercio. Por ese tipo de cosas el Señor se enojó en gran manera. Dice, el celo de tu casa me consume. El celo de tu casa me consume. Dicen, bueno, es que no me juzgues porque soy tu hermano. ¿Será que si tú ves a un hermano, a tu hijo, a tu hija, yendo tras un camino de perdición, será que tú como padre, como hermano, como madre, no le vas a decir no vayas por ese camino? ¿Será que tú le dirás, ah, bueno, es que yo simplemente voy a orar y no lo voy a corregir y no le voy a decir nada porque yo lo amo? Porque también yo puedo ser débil en algún momento, yo puedo orar, yo puedo fallar, por lo cual yo no voy a corregir porque solamente Dios juzga, nosotros no podemos juzgar. Es tan triste eso. Es tan triste que no tengamos el mínimo de discernimiento para saber a qué se refiere la palabra de Dios. Dice, cuando tu hermano tiene una paja en el ojo, primeramente saca el tronco que está en el tuyo, la viga que está en el tuyo, como un tronco, algo más grande, dice, no el gigante. Pero nosotros, amados, estamos para corregir todo lo que está malo. Porque si un día llega a tu casa alguien, un familiar tuyo, y ves que ese familiar está comportándose mal, tiene una mala actitud y empieza a fumar, empieza a hacer lo que sea, y tú le dices, bueno, esto no está bien. Sabe que lo que tú haces no está bien, porque eso te daña, eso te causa mal y eso te va a causar problemas de salud y todo eso. Y tú lo corriges. Y en la familia, en la fe, dice la palabra de Dios en el libro de Gálatas capítulo 6, si algún hermano es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. ¿Cómo le voy a restaurar? Simplemente diciendo, ah, no lo juzguen, no lo juzguen, pobrecito. ¿Cómo lo vamos a restaurar? ¿Cómo vamos a corregir los errores si nosotros no somos capaces de juzgar las cosas? Si no somos capaces de decir, vamos a corregir esto, vamos a hacer esto diferente, vamos a cambiar esto, porque si un día el padre de familia llega a su casa y todo está por su lado, un día el hijo agarra el plato y se va al baño y empieza a comer. El hijo entra con el baño, está encima de la cama, empieza a comer. El otro hijo. Y la otra persona está ahí con el celular que ni siquiera hace caso a nadie. El otro está con los videojuegos, la casa está un desastre. El padre de familia en algún momento tiene que decir, ya basta. Tú que estás comiendo en el baño no puedes comer en el baño porque ese es un lugar antihigiénico. Tú que estás comiendo en el cuarto, encima de la cama, no puedes comer encima de la cama porque tú no estás enfermo. Si estuvieras enfermo, convaleciente, no pudieras de pronto levantarse, podría pasar eso. Pero tú eres alguien que puede valerse por sí mismo. ¿Por qué estás comiendo en la cama? El padre de familia tiene que decir, bueno, la cama es un lugar para descansar, no es un lugar para comer. Por lo cual, ve a la mesa y siéntate en la mesa y termina tus alimentos. Ahora, si el padre en algún momento no es capaz de poner orden en su casa, la casa va a seguir siendo un desastre siempre. El Señor nos ha llamado para juzgar. Dice la palabra de Dios que si nosotros no somos capaces de juzgar cosas pequeñas, si nosotros, el apóstol Pablo le dice a los corintios, ¿cómo ustedes no van a ser capaces de juzgar cosas pequeñas si nosotros vamos a juzgar a los ángeles caídos? Y no somos capaces de juzgar estas cosas tan pequeñas. Y necesitamos tener esa madurez, ese discernimiento espiritual para entender lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice claramente, cualquier persona lo podría entender. La Biblia nos manda a tener un cambio en nuestras vidas. Una transformación en cuanto a nuestra vida, en cuanto a nuestra actitud, nuestro corazón. Y del corazón va a venir el cambio completamente. Hace unos días escuchaba a alguien que decía, ¿sabe? Yo también quisiera vestirme como tú te vistes. Yo también quisiera comprarme la falda
como tú te vistes, dejar de vestirme con este pantalón apretado que demuestra parte de mi cuerpo y ya no me siento bien. Y quisiera vestirme como ustedes. Le decía a una hermana, quisiera comprarme eso, esa falda, se ve muy, muy hermoso. Porque nadie le dijo eso. Fue el Espíritu de Dios que fue transformando. Esa transformación viene en primer lugar desde el corazón, desde adentro. Porque no se puede forzar por afuera algo que no ha ocurrido adentro. Porque cuando lo recibimos al Señor, todos venimos con la vida hecho un desastre. Unos vienen con vicios, otros vienen con traumas, otros vienen con heridas del pasado, heridas del corazón, heridas en la familia. Pero es el Espíritu Santo que viene primeramente en tu corazón, independientemente de tu situación, y transforma tu corazón. Y esa transformación se va a ver en lo externo. Dios ve tu corazón, pero también mira lo exterior, todo completo lo mira el Señor. Y dicen, no, es que Dios solamente mira mi corazón. No, Dios ve todo. Y el Señor conoce nuestro carácter y sabe con qué intención hacemos cada cosa. Y dice la palabra de Dios, si nosotros le somos causa de tropiezo a uno de los pequeños, dice que mejor fuera que nos atáramos a la piedra de un molino y que nos tiremos a lo profundo de la mar. Y sabe, el apóstol Pablo decía esto: si comer carne le es gravoso a mi hermano, no comeré carne jamás. Imagínense a lo que estaba dispuesto el apóstol Pablo por causa del amor a los demás. Y no se confunda, como un día en un mensaje ya lo explicamos ampliamente, el amor no es permitirlo todo. El amor no es permitirlo todo. El amor también tiene que ver con corregir. Por eso la palabra de Dios dice que los padres amen a sus hijos. Que los padres amen a sus hijos y cuiden de ellos. Pero en otro pasaje en los Proverbios dice: el padre que ama corrige a su hijo. Porque parte del amor también es la corrección. Porque si no somos capaces de corregir, los hijos se van a convertir mañana en cualquier cosa. Y después van a venir las lágrimas, ¿y por qué mi hijo es así? ¿O por qué mi hija es así? Poniendo un ejemplo de la relación entre el padre y el hijo. Pero pasa lo mismo en la congregación. Si nosotros no somos capaces de tener madurez espiritual para decir lo que estás haciendo está mal, y vamos a verlo en la palabra de Dios, vamos a verlo en la escritura, lo que estás haciendo está mal. Y muchos quieren recibir el toque del Espíritu Santo, muchos quieren recibir ese toque del Espíritu Santo y dicen, bueno, y hacen tantas cosas. Se tiran al piso, se revuelcan al piso y piensan que ese es el poder del Espíritu Santo. Muchos soplan a las personas, recibe el Espíritu Santo. Y piensan que esa es la forma correcta de hacer que las personas reciban el toque de Dios. Eso simplemente es una emoción. Le aseguro que cuando él o ella, después de haberse caído, se vaya a su casa, no va a ser muy diferente de la forma que entró ese mismo día. No va a ser muy diferente. Va a seguir siendo igual o peor. Porque Dios honra a aquellos que le honran. Y si nosotros con nuestra actitud deshonramos a Dios, entonces Él también, dice el Señor, no tomará por inocente al culpable, aquel que toma su nombre en vano. Muchas veces se los he advertido, mis amados, y lo que les digo es algo que yo entiendo en la palabra del Señor y es algo que lo he practicado también. Tenga mucho cuidado con lo que usted le asigne, la obra que le asigne el Espíritu Santo. Porque en este tiempo estamos acostumbrados al Dios me dice. O Dios me hizo hacer esto, Dios me hizo hacer lo otro. Hay personas que literalmente agarran y se revuelcan en el piso. Y dicen, Dios me está haciendo esto. Pero solamente es la emoción, es la euforia del grupo que le está haciendo todo eso. Y se humillan, se degradan a sí mismos. Porque se tiran al piso, incluso se descubren su cuerpo.
Y dicen, Dios me hizo esto. Dios no va a hacer cosas que te humillen, que te degraden como persona, que te degraden como ser humano. El que toma control de tu vida para hacerte eso es el enemigo. El enemigo sí que quiere venir a tu vida para tomar control, para hacerte hacer lo que le da la gana. Quiero que le diga, ¿cómo? La historia del endemoniado gadareno. Este era alguien que estaba poseído por espíritus inmundos, legión. Y dice que habían miles de demonios. Estaba poseído este hombre y rompía cadenas. Porque cuando el enemigo toma posesión de un cuerpo, hace que tú puedas coger un poco más de fuerza y todo eso, pero te domina, te somete. El Espíritu Santo viene a tu vida para tocar tu corazón, para infundirte aliento. El Espíritu Santo no te domina. Nosotros seguimos pensando como siempre pensamos. Seguimos teniendo la capacidad racional. Un día le preguntaron a una hermana y le dijeron, hermana, ¿y de qué fue la profecía? Yo llegué un poco tarde, estábamos en la mitad de la profecía y yo llegué un poco tardecito. ¿Y de qué fue la profecía, hermano? ¿Usted qué ha profetizado? Y a la misma persona que había profetizado le preguntaron. Y dijo, es que no sé, me tomó el Espíritu Santo y no sé lo que pasó. Pregúntale a los hermanos que han escuchado, pregúnteles a ellos porque yo no sé, porque el Espíritu Santo me tomó. Y yo la verdad que estaba como en otro mundo estaba. Seguramente. Eso es algo contrario a la Escritura. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo es un espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Esto es lo que les cuesta entender a muchos. Y por eso les dije en un mensaje, pueden buscarlo. En mensajes anteriores, un tiempo que hablamos acerca de la obra del Espíritu Santo. Entonces, muchas personas sin saberlo están ofendiendo. Y están ofendiendo gravemente al Señor. Los dones del Señor son reales. El toque del Señor es real. Hay momentos que yo no he tenido que ni siquiera danzar. Me puse un día de rodillas, estaba orando al Señor. Pero recibí un toque del Señor y ustedes saben que yo normalmente no ando contando experiencias porque no es la intención eso. Siempre les llevo la palabra de Dios, pero les explico como un ejemplo nada más. Y un día me acuerdo que bajé casi sin fuerzas a la casa de oración y estaba ahí, me postré de rodillas, estaba en la presencia del Señor, le dije, Señor, ayúdame, fortaléceme, y sentí tanto la presencia del Señor, sentí tanto la gloria del Señor que lloré en su presencia y fue maravilloso. Me levanté y me sentía libre, había echado todas mis cargas en el Señor y sentí un toque maravilloso del Señor y fue tan hermoso ese tiempo. Y no me tiré al piso. Lo único que hice es arrodillarme como siempre lo hacía. Y el Espíritu Santo me tocó. Y no solamente esa vez, otras veces también, hermanos, han sido tocados por el Espíritu Santo. Salían llorando porque el Espíritu Santo los tocaba. Porque no es cuando nosotros damos el impulso a las personas, es cuando el Señor quiera. Y todos nosotros vamos a tener diferentes formas de recibir el toque del Espíritu Santo. Pero eso no significa que alguien va a decir, hoy me voy a tirar de cabeza al piso, entonces significa que el Espíritu Santo me está tocando. Y ese es el aspecto cuando las personas solamente buscan una emoción, buscan algo rápido, algo pasajero. Buscan una emoción simple, divertirse, pasarla bien nada más. Hace unos días le dije, hay personas que son cristianos y dicen, bueno, se inventan músicas que se asemejan muchísimo a lo del mundo, los vainos, ese tipo de cosas que ya son totalmente exageradas, que se parece al mundo. Tú pones dos, no sé si alguna vez ha visto, pero un día estaba ahí poniendo, tengo solamente contenido cristiano que edifica, nada más yo en mis TikToks, en redes sociales donde ponemos y no uso tampoco mucho, pero un día estaba subiendo así en eso que me aparece ese. No, mi esposa me mostró que había una persona que estaba, se había metido a un lugar, parece que era tipo una parodia que estaban haciendo, y que entra a un lugar y parece que era una fiesta y todo eso empieza a moverse, y ella pensaba que estaba entrando a una fiesta
patronal, una fiesta mundana, pero entró y hacía como se movía y después dice, a su nombre, y recién se dio cuenta que estaba entrando a un lugar donde era un púlpito cristiano o un lugar cristiano, porque no se notaba la diferencia, el ritmo era el igual, la animación era igual, todo era lo mismo, todo era igual. Por eso digo, no terminaron de vivir en el mundo, no terminaron de vivir en el mundo, no terminaron de vivir en el mundo. Por eso se han inventado su música para traerla y adaptarla, porque no son capaces de renunciar a todo lo anterior por vivir una vida nueva con el Señor. Y no vinieron al Señor despojándose sus cargas, no, tomaron sus cargas y vinieron detrás del Señor con todo. Dijo, yo vengo con el Señor, pero también vengo con mi música. Y la traigo, mi costumbre, la traigo, ven por acá, costumbre. Lo otro, ven por acá. Y hay otros que van mucho más allá y dicen, bueno, es que, no, un pecadito, no pasa nada. Y eso lo adoptan y todavía dicen, bueno, no me juzgues, porque soy tu hermano. Solamente Dios puede juzgar. ¿Y qué es eso? Si no tienes el discernimiento suficiente para poder juzgar entre lo que está bien y lo que está mal, significa que algo está mal con tu cristianismo. ¿Sabe por qué? Porque el apóstol Pablo juzgó cuando el apóstol Pedro, desde que el apóstol Pedro estaba sentado con los gentiles, estaban comiendo, estaban todos felices, y después recibió la carta de que cuando vinieron los visitantes de Jerusalén, y dice que el apóstol Pedro es como que empezó a decir, como que vinieron los de Jerusalén. No hay que juntarnos mucho con los gentiles porque vinieron los de Jerusalén, que no nos vean tanto con ellos. Y quisieron ponerle esas cargas que ni siquiera ellos mismos podían llevar a los gentiles. Y el apóstol Pablo le enfrentó cara a cara al apóstol Pedro y le dijo, ¿cómo es posible que tú ayer estabas comiendo con ellos, pero hoy le quieras imponer una carga que ni siquiera ellos pueden llevar, y hoy que te haces como que el desentendido porque recibiste una carta, los recibiste y llegaron ellos? El apóstol Pablo juzgó, porque tenemos que nosotros los cristianos juzgar para saber qué está bien y qué no está mal, o qué está bien y qué está mal. Si no podemos juzgar, entonces ¿cómo vamos a saber? Cuando usted elige entre qué ropa ponerse, usted juzga qué ropa ponerse. Dice, me pondré el amarillo o el verde, amarillo o verde, amarillo o verde. Bueno, esta vez amarillo. Usted elige. Ahora, cuando nosotros estamos en la congregación, tenemos que ser capaces de corregir a los hermanos con amor. Dice la palabra del Señor que corrijamos con amor a aquel que está caído, para que cambie y para que en la iglesia no se piense que el pecado es normal. Ahora, nadie está libre de caer. La palabra de Dios dice que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Pero el día de mañana corregirán el error. Y si alguien cometió un error, pues tiene que hacer un paso al costado para demostrar que el pecado no es normal. Porque si nosotros hacemos borrón y cuenta nueva, las personas van a pensar que es normal eso. Y necesitamos que la iglesia entienda que necesitamos caminar en una vida santa cerca del Señor. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba y no las de abajo. No busque simplemente emociones pasajeras, como hace un momento le dije. La emoción de saltar, la emoción de un día pueden gozarse, pueden reunirse de pronto en grupo, un par de hermanos, vamos a cantar unas alabanzas y vamos a saltar. Y salten, gócense. Alegres ese día. Pero no, en la casa de oración no van a hacer un desorden diciendo, bueno, y todos se ponen supuestamente a hablar lenguas, a gritar, todo el mundo. Parece un lugar de locos, dice el apóstol Pablo. Si alguno habla en lengua, dice que pida a Dios también interpretarla. Pero si no puede interpretarla, 1 Corintios capítulo 14, mejor quédese callado. O hable para sí mismo, hable en su comunión personal lenguas. Ahora, si tiene el don de interpretación, entonces háblelo para que el pueblo sea edificado. Porque si alguien se pone a hablar lenguas o en otro idioma, nadie le entenderá, simplemente serán lenguas extrañas, como un extranjero que llega y empezáramos a escuchar, o ahorita por ejemplo, llamáramos a una persona y empezar a hablarles en chino, y alguien escucharía simplemente balbuceos, simplemente
cuestiones que no entenderían ni palabras saldrían. Entonces dirían, ¿pero qué está hablando? Yo no lo entiendo nada y de nada serviría, ¿verdad? Todos estarían ahí parados o estarían sentados, no sé cómo está escuchando el mensaje el día de hoy, pero estaría ahí y diría, y no entiendo nada. Y solamente escucho que su boca habla y veo que su voz hace algunos ruidos, pero nada más, no lo entiendo. Por eso la palabra de Dios nos manda que tengamos orden. No busque una emoción pasajera. Las emociones pasan. Si un día usted danza, puede hacerlo con orden en la congregación, pero sin causar incomodidad a las personas. Tengo una búsqueda de verdadero. Un día el Espíritu Santo le puede tocar y puede llorar. Puede pasar, el toque de Dios es real, es verdadero. Un día el Señor lo puede tocar cuando está simplemente parado, buscando de Dios, y lo puede tocar de una forma sobrenatural. Claro que puede pasar. No hace falta que todos se tiren al piso, ni que todos griten en la congregación, no. Hay quien piensa que el que más grita en la congregación es el más espiritual en la iglesia. El que más grita en la congregación es aquel que más espiritual es. Al que más grita será el que más voz tiene. Pero no necesariamente el más espiritual. Porque aquel que es realmente espiritual no anda gritando por los cuatro vientos que es espiritual. Aquel que de verdad tiene el don de Dios para hablar en lenguas jamás se va a poner a hablar lenguas en un micrófono sin poder interpretarlo. Porque todo aquel que tiene el Espíritu de Dios y tiene un don de Dios jamás va a buscar gloria para sí mismo. Porque el Señor dijo, gloria de hombres no recibo. Aquel que habla lenguas, un día alguien me comentó que había estado orando como a las 4 de la mañana, una comunión personal con Dios, y ahí estaba orando, llorando, orando, y solito allí, o solita, se puso a hablar lenguas, y fue maravilloso su comunión con el Señor. Claro, fue una comunión personal, no había nadie, fue maravilloso, fue para ella un tiempo en el que su espíritu estaba orando. Pero también la Escritura dice, pero también pide interpretarla, porque si sus labios dicen palabras, tu entendimiento va a quedar sin fruto, y es necesario siempre que haya una interpretación para las lenguas. Y aun cuando tú tengas una comunión personal, cuando ya empiezas a hablar lenguas en tu comunión personal, tienes que pedir a Dios poder interpretarlas, o si no, también el Espíritu está sujeto al profeta, dice la palabra de Dios. Entonces, aquel que de verdad tiene el don de lenguas, jamás se va a poner a hablar en público las lenguas. Porque eso es un acto de la carne para dominar a las personas o para hacerse pensar que es más espiritual que otras personas. Esos sentimientos no hay en un verdadero hombre de Dios o una verdadera mujer de Dios. No existe. Esos sentimientos de querer vanagloria no existe. Porque los dones del Espíritu Santo son para edificación del cuerpo de Cristo. No es para que las personas me digan qué tan buen predicador, porque sería fácil que hoy diga 3 palabras allí y después diga rabasa no sé qué. Le sería fácil. Y estoy seguro que muchos dirían gloria a Dios, y se siente la gloria de Dios, porque sería una emoción que muchas personas serían transmitidas o serían dominadas por una emoción nada más, porque escucharon unos balbuceos, y muchos dirán que es espiritual, porque no saben discernir qué es verdaderamente Dios de Dios y qué no es de Dios, y cuál es la característica de un hombre de Dios, de una mujer de Dios verdaderamente, y cuál es la característica de alguien que vive para el Señor y alguien que no lo hace. Porque si aprendiéramos a discernir, sabría que el internet está lleno de tantas cosas. Y al día que tenga discernimiento va a ver que muchas de las personas que usted escucha no tendría que estarles escuchando y tener que huir de ellos rápidamente. Porque dice un poco de levadura leuda toda la masa. Hablando de la doctrina, un día había alguien que era un profeta supuestamente, pero confundió o llamó al Espíritu Santo como si fuera un perro. Dice que le estaba siendo fiel a un supuestamente a un pastor. Y cuando las personas decían, salió a disculparse, no, un profeta de Dios no se equivoca. Y alguien dirá, ¿cómo así? Un profeta de Dios no se equivoca.
Alguien dirá, no, un predicador puede equivocarse. De pronto un día subió a Moisés al arca de pronto. No, eso podría pasar. Un profeta jamás se equivocaría. ¿Sabe por qué? Porque cuando el profeta habla, está transmitiendo lo que Dios dice. Las palabras del profeta transmiten la idea de Dios para un contexto específico. Por eso un profeta no puede equivocarse. Y si alguien se creía ser un profeta y se equivocó, tiene que reevaluar todo, quedarse allí, porque jamás fue del Señor. Pero este hombre dijo, bueno, me equivoqué y todo eso, y las personas dicen, no, sí, cualquiera se equivoca, sí, no, tu disculpa es aceptada, su disculpa. Y la ofensa contra el Espíritu Santo. Y la ofensa dice que no puedo ni repetir lo que dijo. Como un gran perro blanco, pero la verdad que no puedo ni repetir. No puedo ni repetirlo porque es ofensivo. Es ofensivo completamente al Señor. Eso es ofensivo. ¿Cómo comparar al Espíritu Santo? Al Espíritu Santo. ¿Cómo asignarle al Espíritu Santo obras que el Espíritu Santo jamás provocó? ¿Cómo? Eso demuestra la condición depravada de muchos, que no tienen el discernimiento de nada y han sido engañados en sus propias mentes para creer en la mentira. Y hoy sus mentes han sido entenebrecidas para no oír la verdad. Y me entristeció tanto eso. Me dolió tanto. Y cuando veo a las personas queriendo buscar de Dios, personas humildes queriendo buscar de Dios, personas humildes queriendo buscar un toque verdadero de Dios, queriendo buscar la presencia de Dios, y ver a alguien, ver pararse a alguien que les profetiza falsamente, es tan doloroso. Es tan doloroso. Porque dice la palabra de Dios, cuando Micaías le había profetizado a Acab que si iría a la guerra, él había visto que todo el pueblo de Israel era dispersado como ovejas que no tenían pastor, que si él iba, no iba a regresar con vida. Y todos los profetas decían, vaya, ve, vas a vencer, vas a salir victorioso, vas a vencer en todo eso. Y dijo Micaías, y dijo, ¿quién saldrá? ¿Quién será espíritu de mentira para engañarlos, que todo va a ir bien? Para engañarte y decirte que a pesar de que tú estés pecando, tu familia va a ser bendecida por solamente una oración que alguien te haga. ¿Quién saldrá y los engañará de esa forma? Que él saldrá y los engañará y les dirá que su matrimonio va a ser bendecido a pesar que no honran a Dios. ¿Quién les engañará para que crean que a pesar de que no se arrepienten, su salud será restaurada? ¿Quién les engañará para que digan que el Señor va a romper puertas delante de ti cuando no obedeces a Dios? ¿Quién será espíritu de mentira y le engañará con falsas lenguas para someterlo y hacerle creer que todo va a estar bien a pesar de que nunca se arrepintió de su pecado? ¿Quién será ese espíritu de mentira? ¿En quién se posará ese espíritu de mentira para engañar al pueblo y profetizar cosas falsas, diciendo vienen cosas terribles en el 2023, 2024, 2025, y llenará los corazones de tristeza de hombres y mujeres, llenará de temor? ¿Quién será espíritu en quién entrará el espíritu de mentira para decir
Profetizo cuando Dios jamás habló nada. Digo de parte de Dios cuando Dios nunca le dijo nada. ¿En quién estará ese espíritu de mentira para engañar al pueblo y mantenerlo sumiso ante la mentira? ¿En quién estará ese espíritu de mentira para entrar en los corazones y endurecerlos más y mantenerlos sometidos bajo ese yugo? Y en vez de oír el Espíritu de Dios que habla y que te dice, cambia de vida, obedéceme, séme fiel, simplemente dice, ya no quiero saber más. Ya no quiero saber más. ¿Quién los engañará? ¿Quién los engañará para llevarlos a un camino de destrucción? Porque muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Tú que dices que eres un profeta, no tienes temor de Dios para hablar en nombre del Señor, tomar el nombre del Señor en vano. Tú que dices que hablas lenguas, lo haces en público con un micrófono para que las personas piensen que eres espiritual. Tú que dices que hablas en nombre del Señor, le deshonras, manipulando a las personas para que se caigan al piso y para que esas personas mismas se degraden a sí mismas, sometiéndolas. Tú que dices tener palabra de Dios y hablas puras mentiras, y hablas un par de balbuceos en lenguas porque no sabes qué hablar, que no sabes qué idea nueva se te va a venir a tu mente, para que puedas engañar a los inconstantes que no conocen a Dios. ¿Crees que escaparás de la ira venidera? ¿Crees que escaparás del juicio de Dios? ¿Crees que escaparás al juicio del soberano, del todopoderoso? No lo harás. Y por cuanto tú no obedeces a Dios, y por cuanto le deshonras, por cuanto tomas su nombre en vano, el Señor dice, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y cada uno recibirá según el designio de su corazón. Buscad las cosas de arriba, donde está vuestro Padre. Buscad las cosas de arriba. Padre bendito, en el nombre de Jesús, te doy las gracias, te doy la honra, te doy la gloria, te doy la alabanza. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre, Señor. Te honramos, bendecimos tu precioso nombre. Oramos por cada uno de tus hijos, de tus hijas, que, Señor, hay un cambio, una transformación en las vidas de hombres y mujeres que se alejaron de ti. Que hoy vuelvan a tu presencia, que hoy corran delante de ti, Señor, para cambiar sus vidas, para cambiar, Padre amado, todo en sus vidas. En el nombre de Jesús oramos por liberación, oramos por sanidad, que sea tu presencia maravillosa tocando cada corazón, tocando cada vida conforme a tu voluntad y el propósito perfecto que tienes para cada vida, para cada familia, en el nombre de Jesús.